Bueno, para mí es un placer y un honor que Basta de Mutilar reciba a Pablo Mesa. Nosotros estuvimos trabajando mucho con Pablo en el año 2024, ¿recuerdan? Cuando hicimos la jornada por el arbolado urbano. Primera vez que en la legislatura, el Día del Ambiente, aparece el arbolado urbano. Eso fue para nosotros ya de por sí una noticia excelente. Y bueno, trabajamos junto con otras organizaciones. En ese momento de la convocatoria estábamos trabajando Fundación Ciudad, el SEM, del cual Pablo es director académico, el Fundación Ciudad, la Red Argentina del Paisaje y el Cultura Basto a través de Fabio Márquez. Y bueno, después, como ustedes saben, hicimos un taller con expertos y finalmente se redactó un proyecto de ley que fue presentado en la legislatura por el legislador Matías Barrueta Beña y tuvo también la adhesión de otras 4 o 5 legisladores. Eh, a mí, bueno, mil gracias. Eh, Bueno, ese año, 2024, que trabajamos un montón, yo aprendí un montón de Pablo, muy buen organizador de trabajos académicos, pero ahora voy a presentarlo formalmente. Es biólogo egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con especialización en gestión ambiental de la Universidad Autónoma de México y magíster internacional en diseño y gestión de programas y políticas sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Se desempeñó profesionalmente en la función pública y privada, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el Ministerio del Interior de la Nación, CFI, el BID, el BIRF, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente ejerce como docente en carreras de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, la de La Plata, la Arturo Jaureche y esto supongo que será El Salvador. Perdón, pero UCASAL se me perdió. Salta. Ah, de Salta. Ay, tenemos acá una persona de Salta. Bien, bien, bien. De la Universidad de Salta y se desempeña como coordinador académico del Centro de Estudios Metropolitanos. Lo que quería contarles también, que por ahí lo podemos comentar después, es que Pablo me envió hace poco, creo que la semana pasada, un trabajo que a mí me parece apasionante sobre el índice de calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires y está expresado por comunas y se toman una serie de variables con índices para establecer una calidad de vida que se pueda disfrutar y ejercer en varios niveles. Justamente hablando del código ambiental, hablar de índices y hablar de indicadores es algo que estuvimos comentando desde la primera vez que nos reunimos en estas charlas. Así que realmente el tema me parece apasionante, así que si cualquiera que quiera leer ese trabajo, me lo pueden pedir por nuestra dirección de correo electrónico arboladurbanocava@gmail.com. Bueno, sin más, te dejo Pablo y te agradezco un montón y te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Erika. Eh, bueno, para mí es un gusto, una oportunidad compartir con vos y con todos los hoy esta tarde. No soy Graciela, esto por pedir otra computadora, soy Pablo Mesa y la intención de hoy va a ser contar un poco del estado de arte de la gestión de residuos sólidos urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cómo llegamos a esta situación y un poco también al final como algunas líneas y algunos ejercicios de perspectiva, ¿no? Hacia dónde vamos, cómo se imagina esto y cómo se entrelaza con la discusión que se va a dar este año y seguramente el año próximo también del Código Ambiental. Así que yo voy a dividir mi presentación en dos o tres partes. La primera parte va a tener que ver con qué hablamos cuando hablamos de residuos. La segunda parte va a tener que ver con cómo llegamos a esta gestión de residuos sólidos urbanos a la actualidad. Y al final voy a mostrar como un esbozo del trabajo de indicadores que tiene que ver
concretamente con la gestión de residuos sólidos urbanos, ¿no? Un trabajo como María Angélica lo presentamos hace 2 o 3 días y que No tengo la verdad que nos audio. llevó como 2 meses de tiempo. Bueno, voy a compartir, ustedes me dicen si me escuchan y en función de esto, cualquier cosa me interrumpen. La intención es que conversemos un poco al final de- de esta charla y bueno, y podamos intercambiar. Los residuos sólidos urbanos son un problema. Problema no solo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino de la República Argentina y de la región, ¿no? Lo que vamos a tratar de ver el día de hoy es, o son, mejor dicho, sus, el concepto que la sociedad tiene de los residuos sólidos urbanos, su forma de generación, los modos de gestión, que nos lleva de alguna manera al paradigma de la economía lineal, ¿no? Esta idea de que los recursos naturales, eh, tanto renovables como no renovables, son infinitos. Tenemos un esquema de producción, consumo y descarte. Y vamos a ver también cómo aumenta la concentración de residuos sólidos urbanos, qué están hechos los residuos, por qué es un tema de salud pública también. Vamos a ver cómo son las variables para que se incrementen los residuos sólidos urbanos, que tienen que ver con el crecimiento demográfico, o sea, la población, la cantidad de personas que habitan un territorio, la concentración urbana, el tipo de residuos que estamos hablando, el PBI de la región, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en unos gráficos, la estacionalidad, algunas localidades turísticas que demandan mayor generación de volúmenes de residuos sólidos urbanos, por ejemplo, en las temporadas estivales en la costa atlántica. El uso del suelo también, qué tipo de uso del suelo se le da a la región, y ahí también tenemos que ver con la concentración, cómo aumenta la concentración de residuos sólidos urbanos. Entonces, dicho esto, yo lo primero que les quiero decir que los residuos sin entrar en la discusión si son un recurso o son un residuo, son basura, son un problema que hay que gestionarlo y que tiene distintas aristas. ¿Sí? Podemos ver la lista ambiental de los pasivos ambientales que generan y en cuanto a la contaminación en agua, aire y suelo. La arista económica, representada porque es uno de los mayores presupuestos en cuanto a las licitaciones públicas de la ciudad autónoma y de los municipios en general. Y la arista social, representada por miles y miles de ciudadanos que a través de organizaciones, integran procesos de cooperativas y demás, trabajan, viven y hacen un gran trabajo en cuanto a la recuperación de materiales, intentando salir de esta mirada de economía lineal, ¿sí? De producción, consumo y descarte, como si uno pudiera producir indefinidamente, como si uno pudiera tener un crecimiento asintótico de la economía, total, los recursos naturales son infinitos, cosa que no es así. Tenemos que pensar, imaginar un proceso, salir de la linealidad, de la economía lineal que nos ha llevado a esta crisis ambiental, que a mí me gusta decir, no solamente estamos atravesando una crisis ambiental, sino estamos No. atravesando una crisis de modelo civilizatorio, donde los patrones de producción y consumo están poniendo límite a la capacidad de nuestro planeta. Ahora bien, otra de las cosas que yo quiero comentarles es que de alguna forma los residuos cambiaron, mutaron de hace 30 años para acá, de un tiempo a esta parte. Yo recuerdo, siempre recuerdo, porque me gusta traerlo a la memoria, cuando yo acompañaba a mi abuelo, por ejemplo, a un almacén y todo lo que compraba lo envolvían en papeles de diario o los productos se vendían en botellas o sueltas, Vale. galletitas, los plásticos se usaban poco, en definitiva, había otro modelo de propensión y consumo. Los residuos mutaron, se transformaron, ¿sí? Más allá de que pareciese que, Bueno. como los residuos sólidos urbanos, estamos hablando de residuos sólidos que se producen en las ciudades, que no son industriales, ni patogénicos, ni radioactivos, ni peligrosos, pero pareciera que como se producen en los hogares, son inocuos, y no es así. Tienen tres características actuales que podríamos considerar son importantes destacar. Primero, que ocupan volúmenes descomunales por sus nuevos modelos de volúmenes de Bueno. packaging, Esto. ¿sí? Bueno, entonces les decía que los residuos mutaron, se transformaron. Ocupan volúmenes comunales, son cada vez menos biodegradables y son cada vez más peligrosos porque dentro de los residuos sólidos urbanos tenemos restos de pintura, barnices, pesticidas. Yo, por ejemplo, recuerdo que durante 10 o 15 años soy alérgico renítico, me daba
yo en mi casa inyecciones para evitar la alergia, la rinitis, y no me daba de alta como generador de residuos patogénicos. Entonces, son cada vez más peligrosos, ocupan volúmenes comunales y son cada vez menos biodegradables. Una consideración. Este es un cuadro que yo lo traigo, debe tener aproximadamente 35 años, que son las patologías directamente vinculadas a la contaminación de los residuos. Y acá quiero poner foco que no estamos hablando de un tema estético, ¿sí? No estamos hablando de un tema de olor en una ciudad. Estamos hablando de una fuente de contaminación que puede transmitir entre enfermedades de origen viral y bacterianas aproximadamente 30 y 35 de origen químico. Hay algunas más, toda la zoonosis, ¿sí? Están en ese gráfico que tiene más de 30 y pico de años, ¿sí? Me gusta decir que los sanitaristas argentinos hace muchísimos años que conocen esta situación. Hablando un poco de los residuos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá cuanto más sabemos de los residuos sólidos urbanos, más podemos entender y comprender y analizar los posibles modelos de gestión. Esto tiene mucho que ver con los procesos tecnológicos. Uno cuanto más sabe, más fácil es encauzar las distintas corrientes. Entonces, este es un trabajo de Marcela De Luca sobre un trabajo que se llama Estudio de Vivo de los residuos sólidos urbanos, donde uno puede ver y hacer un zoomear qué características tienen los plásticos, qué características tienen los vidrios, metales ferrosos y demás textiles, cuero, madera, peligros patogénicos o peligrosos, papel y cartón, diarios y revistas, en fin, tenemos de alguna forma cómo está compuesto esta canasta que son los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Esto, como les decía, tiene una relación directa, prácticamente diría I igual a F de X, a los modelos de gestión que posteriormente querramos aplicar. Entonces, recordemos, ocupan volúmenes comunales, son cada vez más peligrosos y son cada vez menos biodegradables. Esto también es un trabajo donde uno puede observar que es una relación directa. Aumenta el PBI de una sociedad, digo, aumenta el poder adquisitivo de una comunidad, una sociedad, aumenta el volumen de residuos. Esto, por supuesto, no se da en todos lados del mundo, todos los lugares del mundo. Cuando existen leyes de responsabilidad extendida, leyes de envases y embalaje que contemplan los principios de responsabilidad extendida del productor, esto cambia sensiblemente. Pero hoy acá y ahora, en tanto Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el resto del país, aumenta el poder adquisitivo de una sociedad, aumenta la cantidad y el volumen de residuos. Residuos que son heterogéneos, ¿no? Tenemos, si uno mira el mapa de, de la Argentina, aproximadamente tenemos 1 kilogramo por habitante, pero esto es la idea del promedio. Mientras algunos sectores se superespecializan, adquieren nivel de confort y calidad de vida elevadísimo, que llegan a tener hasta 1,7 kg, 2 kilogramos por habitante, algunos otros carecen de lo más elemental. Entonces, ese promedio de 1 kilo habla de distintas realidades de poder adquisitivo y consumo y demás. A ver, entonces, sabemos de qué tratan los residuos, qué son los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Eh, ¿Cómo los caracterizamos en términos generales? En los residuos hay un mundo, ¿no? Tenemos los RINE, los RAE, los REGU, los domisanitarios, pero hoy vamos a hablar concretamente de los residuos sólidos urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo ahí tomo un posicionamiento, ¿sí? Eh, Hay un estado crítico que me parece que eh, es un estado crítico que es de dominio público, un estado crítico que hasta las mismas autoridades lo reconocen. Y sin embargo, todos los domingos, sobre todo los domingos y los fines de semana, nos levantamos con estos escenarios. Ahora, a mí me parece, o quiero encontrar esta situación en una concatenación de hechos, ¿sí? Que vinieron ocurriendo desde el 2000 a esta parte. Entonces, aún pecando de un exceso de reduccionismo, yo en 3 o 4 slides voy a contar como un poco de historia y cómo fue pensándose, imaginándose la gestión de residuos sólidos urbanos. Y por ahí encontramos alguna suerte de aciertos o desaciertos
que nos obligan o que nos llevan a esta situación que estamos atravesando. Ya por los 2000, ahí yo digo, estas leyes no vienen básicamente del lo ambiental, sino de la crisis. ¿Se acuerdan? En 2001, la situación se cayó el país, ¿sí? Veíamos cómo todos los días miles y miles de ciudadanos iban a los centros urbanos a buscar en los residuos algo para vender o algo para comer, ¿sí? Ahí donde se visibiliza esta necesidad de ya salir de un esquema estrictamente de, de- de recolección y disposición final. ¿Se acuerdan esas discusiones de quién era dueño de los residuos y demás? Cómo están robando la basura y demás, pero se sanciona en el 2002, la ley 992, que primero hay una incorporación formal de los recuperadores urbanos, tímidamente, pero la hay, y se sale de esto, se intenta salir de alguna forma de este sistema de esta idea de economía lineal, ¿no? Producción, consumo y descarte, y enterrarlo a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Después con la sanción de la ley conocida como Basura Cero 2005, me gusta recordar que esa ley eh, fue votada por unanimidad, cosa que hace mucho tiempo que no pasa en la legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo, la ley realmente modifica la estructura de pensamiento y adapta un programa, como dice ahí, de recuperación de materiales, con un criterio de gradualidad descendente para llegar al 2017 con un 75% de los residuos que no se envíen a los rellenos sanitarios, ¿sí? A través de programas de reciclado, separación diferencial, etcétera, etcétera, etcétera. La idea era lograr, ¿sí? Un criterio de gradualidad descendente de no enterrar todo en los rellenos sanitarios de la provincia de Buenos Aires, ir a programas de recuperación ascendente graduales. Ponía como meta al 2017 que a partir del 75% de los residuos recuperados se podía imaginar un programa, alguna instancia de incineración o termovalorización, pero prohibía eso hasta que se cumpliera esa meta. Lo cierto es que la historia de la ley de basura cero fue también es una ley, a mi entender, virtuosa, estableció un consejo asesor permanente, la ley basura cero, donde las ONG podrían establecer, y la sociedad civil, metas de cumplimiento efectivo y demás, entre otros temas. La historia cuenta que nunca se cumplieron las metas y se fue dilatando, ¿sí? Y se fue extinguiendo en la práctica, ¿sí? Siempre recuerdo cuando hablamos de código ambiental, si uno ve, me imagina un código alimentar, me imagina un compendio, una canasta de legislación y demás, y con un cumplimiento efectivo, ¿no? Y con indicadores y demás. Pero bueno, lo cierto es que la ley de basura cero en la práctica nunca se cumplió, las metas. En el 2018 el Ejecutivo impulsa una norma, que es la modificación de la ley de basura cero, intentando dos cosas básicamente. Tratar de lograr la termovalorización o la incineración, tratar de instalar la incineración para los residuos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo que hace es diluye las metas de la ley 1854, porque en vez de poner eh, como línea de base lo que existía anteriormente, que era el 2004, pone como línea de base de metas el año 2012, que era el año donde más se había generado residuos. Entonces licúa drásticamente las metas. Y también esta tuvo idas y vueltas, hubo un amparo, hubo un momento, una la jueza liberatoria y la frena porque tenía que tener una doble lectura, pero finalmente la justicia de la ciudad le da la razón al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, hoy está vigente la incineración, termovalorización. Digo, los conceptos no son lo mismo, pero nunca supimos, en rigor de verdad, ni en esas presentaciones que hacía el Ejecutivo y demás, qué iban a hacer, qué materiales iban a incorporar, si iba a ser un proceso endergónico, para darle, no quiero aburrirlos con tecnicismos, pero endergónicos que consume energía, exergónico genera energía. Para darles una idea, uno tiene que tener por kilogramo de residuos aproximadamente 1700, 1800 kilocalorías por kilogramo. Eso implica necesariamente incorporar todo lo que es papel, cartón, plásticos y demás. Materiales que
en la actualidad, y antes también los recuperaban los recuperadores urbanos. Y cuando se instalan procesos de termovalorización, incineración, más allá de las condiciones, más allá después de los mecanismos y dispositivos para control y fiscalización, más allá de los costos, me refiero que la incineración o termovalorización tiene hasta un 20 o un 30% de cenizas, eh, cenizas de los filtros, cenizas de los residuos, que terminan siendo residuos peligrosos que hay que tratarlos, ¿sí? Pero nunca supimos a rigor qué se iban a incorporar. Y también cuando en las sociedades se instalan este tipo de procesos sin que previamente existan programas o leyes de envases y embalajes que incorporen la responsabilidad extendida del productor, bueno, estamos prácticamente incinerando la responsabilidad extendida del productor. Dicho de otra forma, nunca supimos qué iban a hacer con las cenizas, ni la de filtro, ni la de escoria, nunca supimos qué iban a incorporar, nunca supimos qué tecnología iban a poner, y la crisis del gobierno final del presidente Macri, crisis económica, yo creo que fue lo que impidió este proceso. En el 2001 se aprueba una ley marco de economía circular, realmente pero muy embrionaria, muy modesta, que solo establece la autoridad de aplicación y los lineamientos generales. Mientras tanto, nunca se llevó adelante el proceso de termovalorización, sí se modificaron las metas, o sea, y sí siguieron las cooperativas trabajando y con las licitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 2002 eh, se prorroga, el gobierno prorroga la licitación, sin licitación, perdón, y por 4 años, el contrato de recolección de basura hasta el 2028. No incorpora ninguna mejora, poca competencia, poca innovación. Ahí también hay una discusión de fondo, ¿no? La prórroga de la prórroga de la prórroga de las licitaciones de materia de gestión de residuos sólidos urbanos, sumado a la poca voluntad de trabajo vinculado a los programas de economía circular, a los programas de responsabilidad extendida del productor. Cabe destacar, y lo sé de primera fuente, de que todas las leyes vinculadas a REP por corrientes siempre fueron rechazadas por los ejecutivos desde por lo menos hace 20 años, y ante la imposibilidad real de leyes de presupuesto mínimo a nivel nacional, lo cierto es que seguimos en una forma precaria, ¿sí? de recuperación de materiales. El esfuerzo de las cooperativas, por supuesto, que realmente ha hecho un trabajo reconocido internacionalmente por otro lado. En agosto del año 2024, un tema interesante, lanzan el programa Vía Circular. Conozco quién los autores, quiénes lo hicieron, interesante. Ahí dicen en principio, porque es muy difícil obtener la información, que la ciudad genera aproximadamente 7.200 toneladas diarias de residuos, de las cuales 23% corresponden a reciclables, y que se tratan 440 toneladas diarias en los centros verdes. También ahí establecen como prioritarias tres corrientes. Las corrientes vinculadas a los residuos de transporte, o sea, cubiertas y baterías de plomo ácido; la otra corriente vinculadas a residuos de alimentos; y la otra corriente vinculadas a residuos de textiles. Hasta el momento no hay avances, no hay resultados, no hay publicaciones, y ese programa eh, está latente, en estado embrionario, no se conoce acciones, vinculaciones, no existe en la práctica, ¿sí? Sí sabemos que hay una reducción de puntos verdes de reciclado urbano, pasaron de 41 se estiman hasta 21, estos que estaban distribuidos estratégicamente y que facilitaban la recuperación, el reciclaje posterior de los ciudadanos. Digo se estiman porque nunca se estableció, no tengo la fuente oficial. No puedo establecer la fuente oficial, sí por todas las ONGs y demás, y por los trabajos que hacemos de campo, eh, hoy subsisten 21. Como ustedes ven, hay una secuencia de hacia dónde, ¿no? Hay una mirada más de gestión tecnocrática vinculada a la poca de participación de la comunidad, a la poca vinculación con cooperativas y demás, vamos a ver. Y en el 2024, interesante, esto se inaugura una planta de residuos de construcción y demolición diseñada para 700 toneladas diarias de residuos mixtos, plásticos, maderas y metales.
En el 2024, esto lo pongo como anécdota, no es que vaya a cambiar el amperímetro de nada, pero el 2004 se produce una licitación pública hasta la 7126, donde uno de los ítems, creo que el uno y el 3, se propone la verificación ocular de la presencia de recuperadores que se encuentran recolectando y copiando y realizando tareas afines respecto a los residuos reciclables. Esto tuvo mucha controversia porque estaban asumiendo, asimilando seres humanos con anomalías del sistema o verificaciones visuales de falta de saneamiento. Lo tomo como ejemplo porque es lo que después continúa con la política del Ejecutivo porteño que se fue y del actual Ejecutivo porteño, donde hay una reducción clara de las condiciones de sistema de recuperación de las cooperativas que tienen a cargo áreas y zonas, tanto de logística como de infraestructura, con el condicionamiento de las máquinas, ni les cambian las bombitas, ni hay materiales para higienización, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer justo me traen que el jefe de gobierno porteño, el 28 de mayo me ponen, en la Comuna 12 dijo concretamente la próxima licitación no iba a contar con los centros verdes dentro de la ciudad. Desconozco, es la información nada más, hay un pedido de informe en la legislatura en este momento sobre eso, pero la tendencia, ¿sí? Evidente y nítida, es la mirada hacia un modelo tecnocrático donde la participación, los recuperadores urbanos, realmente que han hecho un trabajo y aparte el manejo de la tecnología y los procesos que han logrado realmente es admirable, una tendencia hacia otra mirada de la cuestión de residuos. En este sentido, ni siquiera estoy adjetivando, estoy simplemente describiendo. ¿Sí? La ciudad no cuenta con una ley que oriente hacia la responsabilidad extendida del productor, a excepción de pilas. Se han presentado proyectos de neumáticos fuera de uso, se han presentado proyectos de RAE, de residuos de aparatos eléctricos electrónicos, infinidad de proyectos. Siempre fueron rechazados. Ustedes saben que, como en este caso María Angélica tiene mucha experiencia de cómo es el trabajo en la legislatura y cómo eh, lo mandan a distintas comisiones y cómo pierden estado parlamentario y demás. Históricamente el sistema de residuos funcionó bajo concesiones dividido por 6 zonas, 6 áreas de mano de las empresas y una zona que es el ente de higiene urbana. Esto tenía la mirada de que el ente de higiene urbana de alguna manera podía ser un modelo de vara alta para el control de las otras empresas y de esta forma, si el ente estatal funciona sensiblemente mejor que las otras licitaciones, bueno, vaya ahí la posibilidad de mejorar el sistema. Eh, en cuanto a la participación, se disolvió cualquier esquema de participación y seguimiento de mecanismos de control y monitoreo de la ley 1854, ley que está vigente y la Comisión de Seguimiento y Monitoreo está vigente, pero desde el 2013 no hay registros públicos sobre reuniones realizadas y sin eh, monitoreo alguno de la sociedad. Entonces, venimos en un sistema donde ya ni siquiera podemos imaginar esquemas vinculados a economía circular y en perspectiva a lo que está discutiendo las ciudades del mundo. Recordemos, la ciudad tiene un presupuesto importante en materia de gestión de residuos sólidos urbanos. Eh, Sin embargo, hoy tenemos los problemas de los ingenieros sanitaristas de hace 50 o 60 años, que es la presión de residuos en la vía pública, con consiguiente riesgo en salud y demás, y sin encontrar un modelo donde uno pueda decir, bueno, cuál es el modelo, hacia dónde va. Sí se evidencia una degradación continua y sistemática. Ahora tengo un par más que les quería mostrar. Bueno, acá hay un dato, por lo menos como para, eh, para traerles. En el 2025 creo que se pidió una prórroga porque era por 6 meses, pero después pidió una extensión de 6 meses. Se llama la licitación pública de 2,1 millones de dólares para que esta licitación
más allá de, ¿se acuerdan de este programa anterior que le decía Buenos Aires vea circular, que no, en la práctica fue el lanzamiento y después no hubo ningún otro registro ni rastro, más allá que en ese programa vea circular establecían criterios de cuáles eran, que habían estudiado profundamente y habían eh, definido cuáles eran las líneas estratégicas para llevar adelante empezar con un modelo de gradualidad descendente hacia una economía circular, lanzan una licitación pública cuyo objetivo es el de realizar un diagnóstico general de los residuos para los próximos 20 años. Esta licitación supuestamente le daría los insumos para los nuevos pliegos licitatorios. Y ahí yo me quedo con varias miradas, varias preguntas. La primera pregunta se intenta nuevamente los procesos de incineración. Yo la verdad que no soy no soy de las personas que discute el por sí o no soy un neoludita. No es digo, si no uno tiene que establecer las corrientes, hay hace 30 o 40 años, cuáles son los criterios de priorización de las estrategias de recuperación de residuos. Acá y en el mundo, ¿sí? Acá y en el mundo. Eh, Nunca, cuando se habilitó la incineración o waste to energy con generación de energía, nunca se estableció ni dónde iban a estar, ni cuáles son los criterios, ni cuáles son los mecanismos de control. Con esto lo estoy diciendo. Ustedes imagínense, por ejemplo, que la ciudad en calidad de aire, por ejemplo, cuando hicimos la medición desde este trabajo de, de los indicadores, no podemos establecer un criterio porque hay tres estaciones que están puestas a la buena de Dios. Una está en Córdoba, una está en el Parque Centenario y otra en La Boca. No existe un mapeo de criterios de dispersión, un modelo meteorológico, un modelo estadístico de dispersión de contaminantes y demás. Preocupa, a mí en lo personal, me preocupa qué es lo que van a hacer, dónde lo van a hacer, cómo lo van a hacer, el costo-oportunidad, si van a terminar termovalorizando o incinerando la responsabilidad extendida del producción, la responsabilidad extendida del productor. Yo creo que se requiere mejor información. Ahí les voy a pasar, eh, cuando uno va a Buenos Aires, va data y series discontinuas, cuando uno ahora vamos a ver los índices, cómo miden ellos el índice de higiene urbana a través de una fundación, una asociación con la universidad, a través de la Facultad de Agronomía y demás. Digo, tenemos un vacío de información importante. Se requiere participación activa, digo, porque primero sin información no hay participación, o la participación no es activa, ¿sí? Sin información es muy difícil que se pueda participar con datos fijos, con datos claros, consecuencias, pues se puede hacer una evaluación ex ante, ex post, hacia dónde son los lineamientos que se persiguen en materia de gestión de residuos sólidos urbanos. Uno de los temas más sensibles en cuanto a la ciudadanía y los temas ambientales, ¿no? La verdad que son los espacios verdes, eh, los residuos sólidos urbanos, el arbolado público y alguna otra cosa más está en la consideración primaria de la sociedad. Yo digo, se requiere el cumplimiento de las leyes ambientales. Alguna vez cuando hablamos con María Angélica, yo digo, bueno, si a mí me preguntan qué es un código, bueno, un código es un conjunto, una canasta de legislación que debe cumplirse, ¿sí? Que debe tener indicadores, que debe tener criterios para la valoración, que no debe haber excepciones, porque ustedes saben que eh, somos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el reino de las excepciones, con los convenios urbanísticos y demás. Y se requiere para mí elevar el nivel del discurso político. Cuando uno aborda los temas, por ejemplo, de gestión de residuos sólidos urbanos, la síntesis sería en los medios de comunicación que es que hay olor a pis. Entonces uno ve cómo termina el que se llevó a diciembre la gestión de residuos sólidos urbanos, se burla del que se la está llevando a marzo. O sea, la verdad que hay ahí, se requiere elevar el nivel de discusión política de los temas ambientales. Simplemente si tengo 3 minutos, María Angélica, contarles este trabajito Sí, sí, que Pablo, 3 minutos y más. Estamos bárbaros con el bueno, tiempo. de calidad, sí quería dejar espacio para conversar, de calidad de vida del Zen, que tomamos
un trabajo, acá tienen el link, ya está. Tomamos 9 dimensiones para el trabajo. Yo diría, si yo fuera un metodólogo, no sería exhaustivo, sería consistente en lo que pudimos abordar. Y a veces la falta de información también es un dato. De estas dimensiones como calidad de aire, confort térmico, vivienda, espacios verdes, transporte, ruido, empleo, residuos, educación, solo pudimos dimensionar con una estructura de una matriz de Leopold con colores rojo, amarillo y verde, abordado por unidad geográfica de la comuna. 7 de las 9 dimensiones, porque, por ejemplo, calidad de aire, la estación no existe una red de calidad de aire, de monitoreo de calidad de aire, y las que están puestas porque sí, porque no saben hacia dónde van a contaminar, están puestas, digamos, como si tuviéramos un colador. Eh, entonces es muy difícil, es poco serio, graficar un esquema de calidad de aire para Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo mismo pasa con confort térmico. Pero en residuos, lo que observamos fue con una descripción. La ciudad financia, paga el Observatorio de Higiene Urbana con una asociación, a la Asociación Civil Sustentar para el desarrollo, se llama Sustentar para el Desarrollo Sostenible, con la Facultad de Agronomía de la Ciudad de Buenos Aires. Arma un índice de calidad de limpieza, ¿sí? Desde Buenos Aires, el Observatorio de Higiene Urbana, terceriza este proyecto. El índice de calidad de limpieza tiene varios componentes, ¿sí? Desde grafitis hasta caca de perro, móvil y provisión de- de contenedores y más, pero a mí me interesa la presión de residuos en la vía pública, ¿sí? La presencia o no. Entonces, yo tomé sobre los datos, tuve que incorporar muchos datos desde el 2023 al 2025 para que los datos tuvieran un volumen de 15.000 visualizaciones, 15.000 puntos. Y la medición se basó en la observación de campo sobre las condiciones de limpieza y calles y veredas, permitiendo evaluar resultados visibles en el sistema de higiene urbana. El índice que seguramente es mejorable y perfectible, diferencia en 3 modelos para que sea visualmente, para que impacte visualmente, se entienda, cuando las mediciones, ¿sí? Más del 70% de las mediciones están por la norma, son las condiciones relativamente favorables y el índice para la comuna tiene un verde. Cuando están entre 55 y 70, tiene una situación intermedia de alerta, y roja cuando menos del 75% tenemos un déficit significativo. Entonces, en función de esto y en función de la matricería de tomar datos del 2023, 2024, 2025, agruparlos en comunas, hay un dato también que no necesariamente dentro de cada comuna exista, uno pondera y homogeniza, ¿no? A una comuna le puede dar verde, pero no significa que interiormente dentro de esa comuna existen heterogeneidades, ¿no? Por supuesto que difícilmente se puedan describir con, entre otras cosas, por la falta de datos de información, ¿sí? Y la falta de información es un dato. Entonces, acá, como pueden ver, esto se agrupó en colores. Ustedes tienen color rojo, amarillo y verde sobre secuencias de febrero de 2003 abril, de 2003 octubre a diciembre, y de febrero a abril, del 2004, de febrero a octubre, diciembre. Entonces observamos cómo cuando superan más del 30% los puntos de observación que no están por la norma, tenemos un rojo, así un amarillo y así un verde. A simple vista se puede observar ya que hay un deterioro gradual de todo este dato, de toda la recopilación de información, de todas las, eh, eh, todas las tablas complementarias están formalizadas en el informe para que la puedan tener y demás. Uno puede observar cómo pasamos de rojo a amarillo y a un verde en el año 2023 a un nítido rojo ya en el 2024 para todas las comunas, al caso de excepciones, ¿sí? Eh, y acá tenemos los promedios, ¿no? Que tuvimos que promediar porque las formas, por lo menos, por lo menos estamos prácticamente 15.000 datos como para que sea al menos consistente el informe. Entonces lo que se observa es un diagrama donde tenemos las comunas, ¿sí? El total de cuadras, ¿sí? Las cuadras que cumplen dentro de las comunas, eh,
y los porcentajes. Lo cual observamos que tenemos prácticamente 12 comunas por debajo de la media de lo que se pondera. No lo pondero yo, lo pondera el gobierno de la ciudad, lo que sería ser una situación deseable en materia de gestión de residuos sólidos urbanos. Lo mismo para todas las otras dimensiones, si las quieren, si quieren sumarse en el informe. En fin, de alguna forma, acá esto lo cierro porque en realidad lo que yo quiero después interactuar con ustedes, pero esto no es más ni menos que la esquina de mi casa. Esto es Donado y Carvajal. Pueden, cuando ustedes quieran, darse una vuelta el domingo, el sábado, van a encontrar esto. Eh, y alguna como una reflexión. En lógica hay un término que se llama no, hay una condición que se llama no A, no B. O sea, no es A, no es B. La ciudad no tiene un sistema de gestión eficiente, la ciudad tiene un presupuesto importantísimo destinado a la gestión de los residuos sólidos urbanos. La ciudad no encuentra un camino, no hay olor a pizza, hay olor a falta de gestión, ¿sí? La ciudad hay una catarata de anuncios, ¿sí? El año pasado íbamos a tener todos contenedores con un sistema de inteligencia artificial que cuando esté en el 75% del volumen ocupado iban a pasar a retirarlo, no sé si se acuerdan. Y bueno, evidentemente el de mi casa, el de esquina de mi casa, no tiene ni IA ni con suerte tiene tapa. Hay una situación realmente de crisis en el sistema de gestión y hay una mirada, yo creo, eh, hacia un vuelco, hacia un sistema mucho más tecnocrático, sin vinculación ninguna con la participación ciudadana, porque no hay cumplimiento de la normativa, sin participación de los recuperadores, me imagino que están pensando en eso, y hace un modelo de incineración donde no están dadas ni las mínimas condiciones, independientemente de los costos, podemos hablar un mundo de eso, podemos hablar un mundo de eso. Hay un trabajo también del SEM que hicimos sobre termovalorización, sin que esto implique no hay un posicionamiento de adjetivación, sino simplemente de descripción. Bueno, yo voy a dejar de presentar y si alguien quiere compartir algo o preguntar dentro de las posibilidades. Eh, sí, muchas gracias Pablo, súper interesante. Creo que todos lo vivimos diariamente, pero lo que siempre decimos, sobre todo en estas charlas, es que sin saber dónde estamos, poco podemos participar, ¿no? Lo hemos dicho todo el tiempo. Y sin tener indicadores y sin saber cómo es la situación tampoco. Así que agradezco muchísimo este trabajo tuyo y del SEM. Y mi única pregunta, después dejo abierto, es, porque no sé mucho del tema, pero con respecto a la termovalorización, ¿sería un proceso en el cual no hay recuperación? Porque vos dijiste que se necesita en la termovalorización una cantidad importante de papel, cartón, plástico y algo más. Lo que quería saber es eso, si son sistemas contrapuestos. Y por último, mi comentario tiene que ver con que siempre se contratan empresas externas, en el tema de arbolado pasa exactamente lo mismo, contratan empresas para el censo, contratan empresas para no sé qué, pero después, con todo eso, no se trabaja. Es como vos decís, pero tal cual, no hay una discusión de nivel. Y eso me parece que es lo más preocupante, porque no es solamente en este tema, sino en todos los que estamos tratando en el código. Bueno, esos dos, un comentario y una duda. Bueno, a ver, en primer lugar, eh, los, no hay que tenerle miedo a las tecnologías, ¿sí? La tecnología tiene que tener un sentido, ¿sí? Tiene que tener un sentido. Eh, la,
hay dos grandes corrientes en el mundo, no podría decir Estados Unidos entierra residuos, Europa incinera, ¿sí? Una vez que instalados los incineradores, van a observar, decir, eh, bueno, no sé, X país compra residuos para volcarlos a la incineración, para generar energía y demás. Una vez que esté instalado ese proceso. Ya en el 2015, las directrices de economía circular de la Unión Europea dicen, cuidado con subsidiar procesos de waste to energy porque están compitiendo con los principios de economía circular. ¿Qué significa esto? Un tratamiento de gestión integral de residuos tras el proceso de economía circular genera 40 puestos de empleo con un relleno sanitario 3 con un termovisor 1. ¿Sí? La energía vinculada a la waste to energy es más cara que inclusive que la nuclear y demás. Después dice, cuidado qué pasa con los residuos de escoria, los residuos de filtro, que son un 30% del volumen, 25, 30%, donde después son residuos que tienen que ir relleno de seguridad, por tanto se encarece el costo. Los costos son mucho mayores. ¿Qué pasa con las dioxinas, bifenilo policlorado y de benzofuranos? Cuando independientemente que a mí los datos técnicos me gustan abordarlos porque digamos, son técnicos y se pueden abordar, pero si nosotros tenemos si tenemos sistemas de monitoreo que ni siquiera están cumpliendo la ley porque miden tres contaminantes criterios de los siete que tienen que medir, y tienen tres pérdidas, difícilmente me imagino poniendo modelos de medición de dioxina, de felio policlorado y de benzofuranos. Después, cuando la termovalización o incineración es un pulpo. Imagínate, si uno, como dije, si uno incinera eh, pasto, ¿sí? Es un proceso endergónico, tiene que incorporar energía. Ahora necesita de otros materiales, plástico, papel, cartón, entonces, para darle valor calórico. Dije aproximadamente 1700, 1800 kilocalorías por kilogramo. Esto implica necesariamente que toda la posibilidad de recuperación de materiales, todos los principios de ecodiseño, práctica de ecodiseño, análisis de ciclo de vida. Recordemos que la responsabilidad extendida del productor tiene tres patas. Uno, principio contaminador-pagador, otro análisis del ciclo de vida, cómo se produce, fabrica, esto y el otro, y otro, el principio de prevención. Entonces, lejos de importar cuáles son los materiales, cuáles van a ser los elementos puestos al medio, cómo van a ser esos packaging en embalajes, etcétera, etcétera, etcétera. La termomix es un pulpo que toma todo y lo incinera, y sobre todo los materiales que le pueden generar, que le pueden generar energía. Por otro lado, más allá de todas esas externalidades negativas que yo te dije que se establecen, tenemos los costos, que son muchísimos, digamos, los costos de tecnología, los modelos de proceso, los procesos tecnológicos, de dónde vienen, para qué vienen. Si bien es verdad que de un tiempo a esta parte los procesos de incineración o el equipamiento es todo importado, en general, digo, requiere otra metodología, requiere otros análisis, y la verdad que el costo supera en tres o cuatro veces lo actual. Entonces, cuando hablamos, hay veces que parece que si uno habla de waste to energy o de generación de energía a través de la quema de residuos, es algo moderno. Y no es así en la práctica. Lo moderno es imaginar modelos que salir de la economía lineal hacia un modelo de economía circular. Cuando yo te decía la generación de empleo, por ejemplo, en Río Verde, no lo digo yo, lo dice la EPA, la Agencia de Protección Ambiental Americana. Digo, estamos hablando, lo dice la Comunidad Económica Europea, las directrices de 2015, donde instaló los principios de economía circular. Entonces, estamos como a años luz de establecer un criterio. Todavía no podemos sacar los residuos de la presión de la vía pública de los residuos, ¿sí? Todavía estamos discutiendo si la participación de la comunidad es importante a la hora de trabajar con los residuos. Y esto también tiene que ver. Porque vos fíjate cómo fuimos pasando, desde jugar limpio, reciclar, es como una aquelarre conceptual de programas, de estratos geológicos, de, de lanzamientos, que lo único que generan es una anomia, porque en definitiva no hay una. Lo que sí es que la ciudad está sucia, la recuperación de los materiales tiene que ver con procesos vinculados a las cooperativas. Hay un ataque a las cooperativas, claro está. eh,
hay también una mirada más, eh, esta idea de, lo estoy diciendo, estoy hablando del 29 de mayo me ponen acá, donde ya el jefe de gobierno dice, bueno, los centros verdes van a estar afuera, no sé, esta mirada tecnocrática, digo, cachatoriana, ¿no? De eliminación de los residuos en la provincia de Buenos Aires y entonces yo honestamente no, me parece que una discusión franca y válida, hablar de tecnologías, hablar de procesos, hablar de costos, ¿sí? Visitar los costos. Si hay hay algo que sí viene como, que es como una huella de identidad. Es son movimientos espasmódicos en lanzamientos, contrataciones de consultorías y la ausencia de participación ciudadana. Esto es una troika o la tríada que yo podría enumerar como constitutiva de la gestión de residuos sólidos en la ciudad de Buenos Aires. Ahí creo que Cristina levantó la mano. Hola, Cristina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina. Le agradezco muchísimo por esta charla. La Te verdad que agradezco, te agradezco. te agradezco. Bueno, yo soy de la Comisión de Espacio Público y Ambiente de la Comuna 3. Ujú, Es una de las comunas más castigadas en el tema basura. Es una de las comunas más sucias. Estuve viendo ahí el mapita que presentaron, ese gráfico. ujú, Y la Comuna 3 está en rojo desde hace años. ujú, Nosotros de la Comisión de Espacio Público y Ambiente le presentamos al Consejo Consultivo de la Comuna 3 un proyecto integral de gestión de residuos sólidos para la Comuna 3, porque tuvimos un vecino que está dentro de la Comisión de Espacio Público y también de la Comisión de Economía Social y Solidaria, que hizo un relevamiento de los barrios de Balvanera y San Cristóbal, ujú. de la cantidad innumerable de reclamos que hay por los residuos, por la cantidad de residuos, container, fines de semana llenos de basura. Es impresionante el problema que tiene la Comuna 3 con los residuos. Entonces, la verdad que la charla me resultó muy interesante y nos ayudaría mucho a nosotros en la Comuna 3, ¿no? Porque hemos presentado ese proyecto, no hemos tenido una respuesta, lo que nos diese siempre la Junta Comunal, que no, porque está tercerizada la gestión de residuos. Creo que en la Comuna 3 está Urbasur, Urbasur creo que maneja las comunas del sur. Y lo que nosotros también proponíamos, porque no solamente hicimos un estudio, ¿no? Proponíamos también una solución. Proponíamos cooperativas de reciclaje, que también viene el informe que de 41 hay 21 Puntos verdes. puntos verdes. No nos Pero iba sí, a depositar los en la materiales. Comuna 3 había un galpón de reciclaje donde se separaba, porque otro problema que tiene la Comuna 3 es la zona de 11. Perdón que esté Ujú. hablando de mi comuna, les digo a todos los presentes, pero como es un tema acuciante y justo es un tema de residuos que nos preocupa mucho, ¿no? Hay un tema también con la zona de Valvanera, que hay mucha tela, que nosotros ignoramos cómo se recicla eso también. Así que la charla me resultó muy interesante y yo sí, me gustaría invitarlo a alguna reunión de la comisión para abordar este tema y ver cómo llevamos alguna solución para la comuna, ¿no? Sí, a mí lo que me parece que yo trato, gracias por la pregunta, yo trato de encauzar esto en clave de la posibilidad que tenemos de un código ambiental en la ciudad. ¿Sí? Uno cuando Ajá, dice, ¿cuáles son los escenarios de la posibilidad de incidir? Bueno, dentro de las sí, posibilidades que tenemos de incidir en un escenario donde hace muchos años el oficialismo define cómo, cuándo y dónde. Yo tengo la sensación de que hay como tres o cuatro temas. Un tema central es volver a sé que es difícil, pero la participación ciudadana. sí, Y cuando digo sí, participación ciudadana, en cuanto a los espacios formalmente de cumplimiento efectivo que no se cumplen por ley, ponerlos en valor.
El segundo tema, el tema de la información. Digo, insisto en esto, sin información no hay participación, la participación no es efectiva. A mí me parece que ahí nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo en entender. Después, las discusiones, porque si no las discusiones nos quedan muy lejos. Las discusiones de cuál es el elemento de política ambiental en materia de gestión de residuos sólidos, tal vez el más importante, más allá de las leyes, va a ser el pliego de licitaciones. Entonces, independientemente de la sincronicidad de las renovaciones, de las renovaciones, de las renovaciones, ahí hay que estar muy atentos y atentas a ver qué pasa con eso, ¿sí? Hacia dónde, cómo. eh, Porque realmente en muchas, las políticas ambientales no son gritos en el cielo, sino son actos en la tierra. Pero el gobierno de ciudad no carece de recursos para hacer esto, No, ¿sí? totalmente. O Sí, sea, si uno mira los presupuestos y los compara, el otro día estaba con un ejercicio, no sé cuál es la diferencia en cuanto a gestión, en cuanto a volúmenes de recursos de gestión de residuos entre Madrid y la ciudad autónoma, pero deben andar por ahí. Y uno ve que las diferencias son notables en cuanto a la calidad de gestión, independientemente del seguimiento que uno le haga. Y después también eh, me parece que la discusión de tratar de hacer un tema, que sea un tema de agenda, que sea un tema de agenda de campaña, ¿no? Que sea un tema de agenda. Hay un reconocimiento, uno llama actual, inclusive del Ejecutivo, uno de los mayores reclamos de todos los vecinos al teléfono de la ciudad es el tema de los residuos, la presión de residuos en la vía pública, ¿sí? El tema que yo honestamente no encuentro otra forma que no sea el reclamo genuino, porque hasta ahora lo que nos está llevando la secuencia es, vamos diluyendo la participación ciudadana, vamos diluyendo eh, la, la participación de las cooperativas. Vamos, los espacios formalizados de participación no se cumple, pero por lo tanto cada tanto como que hay como pantalla Windows y lanzan, como por ejemplo esto vea circular, etcétera, etcétera, tiran como bombas de humo y después en la práctica todo lo resuelven a través de una consultoría y un pliego, ¿sí? O sea, es como una secuencia, es como una matriz. Después, la verdad que en todas las, yo podría, en los residuos se nota porque justamente son temas que la ciudadanía aborda, pero en otras instancias, por ejemplo, en ruido y vibraciones, en totalmente. calidad de aire, en confort térmico, que tal vez está alejado de la ciudadanía en el día a día, aunque las olas de calor ya se empiezan a sentir, son muy fuertes, muy preocupantes y demás. Pero la verdad que yo veo una pauperización en términos generales de procesos vinculados no solo presupuestos, diría, no solo dispositivos, sino eh, a la gestión misma, ¿no? A la gestión misma. Y por elevación, cuando tenemos la posibilidad de discutir, eh, digo, discutir que está en dominio público, no gente puede expresarse, puede armar jornadas, puede armar actividades, a la sociedad le interesa y demás, las discusiones se pauperizan, ¿no? Se pauperizan mucho, se pauperizan mucho. Y yo creo que los residuos vinculan contradictoria y paradójicamente segmentos de alto poder adquisitivo con bajo poder adquisitivo, presión, riesgo en salud. Hay muchas aristas que los residuos pueden abordar y se deben abordar y que uno como ciudadano ya en este caso debería hacer el esfuerzo por involucrarse en estos temas, tienen que ver, los residuos también tienen esta proximidad de lo cercano y lo concreto, ¿no? Como el arbolado, como los espacios verdes, Tiene que ver con como... la calidad de vida, perdón que interrumpa, los residuos tienen que ver con la calidad de vida y yo creo que no, yo lo que percibo, lo que siento, es que no hay el mismo interés en tratar estos temas que, por ejemplo, otros temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la calidad de vida. El tema de los residuos es un tema que quizás
lo tengamos más presente en los barrios del sur y no tanto en los barrios del norte. Entonces, no hay, los ciudadanos no se involucran. Nosotros en la Comuna 3 sí estamos muy sobre ese tema porque realmente es un tema grave en la Comuna 3. Realmente lo vivimos como un tema grave. Ahí no, lo que va a los contenedores verdes sí se procesan en los centros verdes, eso sí. Y yo no tengo, eso sí, seguro. Y no tengo, yo no tengo esa mirada que vos tenés. Bueno, por lo menos mi portero, digamos, se para y la verdad que hay inclusive conciencia de separar y cuando hay voluminoso y cuando van y no lo dejan. Yo creo que realmente al revés, tengo una mirada muy positiva de los porteros en cuanto al trabajo que hacen en recuperación de materiales. Hay dos, cuando ustedes quieran, yo los escucho y las escucho. Sí, gracias. Bueno, y respecto a lo que vos comentaste, tu anécdota, María Angélica, yo también tengo la mía, mi pequeña anécdota, que viene a cuento de la tuya y de la de todos acá. Eh, yo acudo todos los domingos a Parque Centenario, yo pertenezco a la Comuna 15, voy todos los domingos a Parque Centenario a la mañana temprano a hacer una práctica. Hace menos de 3 meses, a la salida, estaba buscando los tachitos de basura para tirar unos restos de basura orgánica que tenía, que había comido alguna fruta, algunas cosas, y pasa al lado mío el carrito del empleado del parque, tercerizado por supuesto también de la basura, cambiando las bolsas y poniendo nuevas bolsas en los contenedores esos chiquitos que hay diferenciados, están los verdes y están los otros. Y entonces, al ver que no ponía bolsa verde, solo ponía, le digo, ¿dónde hay verde para tirar? No, dice, señora, tire ahí nomás porque acá verde o negra no separamos la basura. Está así, pero ya no la separamos, va todo al mismo lugar. Y yo entonces pongo cara de señora grande, sorprendida, ingenua, para que me dijera algo más, porque bueno, y le digo, ay, no me diga, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y me dijo, no, no, dice, hay un poco de todo, dice, pero la realidad es que la misma gente ha estimulado este tipo de comportamiento, es decir, me lo decía de esa manera, ¿no? Tirando, por ejemplo, pañales en las bolsas verdes, en un comienzo, cuando se comenzó con esto, y cuando alguien lo notaba y se les decía algo, contestaban que eso era orgánico, que un pañal era orgánico. Entonces, bueno, parece que se decidió que la basura va toda a un destino común. Acá ya no se hace más división de orgánico e inorgánico. O sea, la verdad que fue demoledora esa respuesta por cantidad de cosas que a uno le surgen y que a todos nos surge pensar, ¿no? Primero, ¿de dónde viene esta información? Segundo, ¿es cierto eso? Tercero, como vos decías, y Pablo decía que no, que todos los contenedores verdes sí van diferenciados a reciclaje. Yo la verdad es que me dijeron eso, lo dudo muchísimo. Y bueno, eso, nada, creo A que ver, la participación ciudadana es fundamental, fundamental. Claro, con información, desde luego. eh, no respuesta, sino compartir algún comentario. Las licitaciones de las empresas de higiene urbana tienen un porcentaje que tienen que destinar a la información y programas de capacitación y educación ambiental. Y ahí, yo cuando pasan estas cosas que vos, digo, porque anécdotas hay miles, que es verdad, que que dijo, que esto y no, otro, que las personas tiran y entonces parece que la culpa, digamos, siempre es más fácil ver como el iceberg en los ojos ajenos, decir, bueno, la gente es sucia, no esto, no tiene educación. Yo no me enojo con las personas ni con la sociedad. Digo, ¿qué es la educación ambiental? La educación ambiental es un acto basado en valores para la transformación social, para lograr cambios actitudinales. Requiere secuencia y continuidad, secuencia y continuidad. ¿Sí? Lo peor que vos podés hacer en cualquier sistema, cualquier modelo de gestión ambiental, son los movimientos espasmódicos. Lo peor que vos podés hacer.
¿sí? Entonces, cuando vos tenés primero, no sé, ¿cuántas campañas conocen ustedes de gestión de residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Cuánto conocen? Ninguna. O yo no la conozco. Después, cuando hay campañas, son esos un aquelarre conceptual, que pasamos de jugar limpio a la ciudad más linda del mundo, a reciclables o no reciclables, que sería lo correcto y demás, pero no hay secuencia y continuidad. Es muy difícil, entonces yo no me enojo con las personas. Porque en definitiva la responsabilidad, como lo vemos en la información, la responsabilidad de la información la tiene que proveer el Estado, digamos, pero no es porque lo hagan porque es su responsabilidad y es su deber. Lo mismo que una campaña de educación y formación a todo nivel, desde temprana edad, a todo nivel. Entonces eso requiere secuencia y continuidad, capacitación, formación de agentes públicos y demás, que cuando vos corres a la gente y decís, bueno, yo esto lo soluciono con una máquina y me corro y sacame todo, y tiro todo no sé a dónde y que vengan, eh, es una mirada, eh, no quiero adjetivar, pero es como una mirada un tanto, es muy primaria, es una mirada, eh, es una barbaridad, digo, bárbaro en términos civilizatorios de la palabra, ¿sí? De alguna manera, no sé si me alcanzo a hacer entender. Tengo a Sebastián. Pablo, gracias por el tiempo, por toda la información que compartiste. Eh, bueno, nada, me quedan ahí muchas cosas para anotar y para seguir por ahí investigando. Dos cositas. Ujú. En primer lugar, por ahí preguntarte si eh, el, el motivo de volver a la incineración, ¿no? Que ya lo hemos pasado, ya conocemos las consecuencias históricas de eso, si el volver a eso tiene que ver con un modelo económico que realmente es redituable, que se está implementando en otras partes del mundo y que se aspira a eso, eh, o realmente también es para encubrir algo también político con respecto a las responsabilidades extendidas del productor, más en estos tiempos. Así que en primer lugar era saber un poco eso. Y segundo, adherir a lo que vienen diciendo y sobre todo esto de la educación ambiental. Eh, Hay organizaciones de acá en la ciudad que vienen trabajando como redes de compostaje, bueno, espacios que practican la ecología urbana. Yo pertenezco a uno de esos, tengo una experiencia en la Facultad de Medicina de la UBA, donde también estamos esto, ¿no? Compostando, teniendo experiencias político-pedagógicas sobre eso, y que no son solamente educativas, sino que son de gestión, y que es la discusión que queremos tener y que venimos dando con algunos espacios, que son modelos de gestión para incorporar realmente, ¿no? Pero bueno, en contraposición a esto, claramente que estos gobiernos acá van en otra línea a eso, ¿no? Pero pienso que para eso, y adhiero en no echar la culpa a las personas, pero sí que nos falta información. Tenemos que conocer lo que implica la gestión de los residuos en términos históricos y entender y saber que esto ya lo pasamos y que nuestra gestión también es heredada de la dictadura, y hay un montón de cosas ahí para relacionarlas que también nos den la clave de hacia dónde vamos a ir como ciudad, ¿no? O sea, qué es la ciudad en términos de gestión que queremos, porque me parece que también en esa discusión no participamos, no está, y se ve que, nada, que estos partidos son manotazos de agado en todas las comunas. Se ve la misma imagen que pasaste. Y no solamente en las mismas comunas, sino, digo, en varios municipios de la provincia. Entonces digo, nada, Sí, es un problema que ya es bastante grande, y me parece que eso, ¿no? Es información, principalmente entre nosotros, y traerlo y hablarlo. Y lo digo en los espacios más propios de militancia. hay unos, a ver, me diste el pie para decir algo. La ciudad de Buenos Aires es una llanura de inundación atravesada por valles fluviales. Difícilmente yo pueda tener calidad de aire en la boca si no lo tengo en Avellaneda, en Villa Domínico y demás, ¿sí? Entonces, primero entender el urbano continuo, entender los problemas, segundo punto, entender que los problemas complejos tienen soluciones complejas. Vos cuando lees la tapa de los diarios y decís, bueno, acá instalamos esto y instalamos, qué sé yo, el último es el tema del cordón de seguridad y no sé qué demás, vos te das cuenta que no hay una mirada de la complejidad de los temas, porque no hay un interés de la complejidad de los temas, no hay una complejidad en cuanto a eso. Hay veces imaginar escenarios tecnocráticos sumados con procesos represivos, digo, por eso
hasta cachatoriano, te diría, de eliminar las externalidades negativas de la ciudad hacia zonas de conflicto del área metropolitana, ¿sí? Residuos, cloacas y demás, tiene una mirada histórica, no es nuevo esta mirada. El segundo punto tiene que ver con la tecnología, me preguntaste. No, mira, de eso estoy muy en tema de eso. De México para abajo hay una planta de tratamiento que quiere instalarse como 2 años en Monterrey para cogeneración de energía de residuos. Que no está funcionando, no tengo los datos, o sea, no hay datos viables que nos decir si funciona bien o mal. Sé que hay un intento de hacerlo en Chile, esto lo sé por la CAIA, la Comisión Anti-Incineración. En San Pablo hay una muy chiquitita, pero es para patogénicos y algún derivado más. Siempre, digamos, tratando de ser, porque honestamente, digamos, hay veces que cuando no tenés ni para el pan y la leche, ¿sí? Es muy difícil imaginar la frutilla del postre porque se te destartala todo, ¿sí? De alguna forma, yo creo modelos de gestión eficientes incorporando una de las directrices de economía circular, ¿sí? Incorporando la generación de empleo, saneamiento informal urbano, con alta participación, porque inclusive las tecnologías más básicas con alta participación, esto no es por quedar políticamente correcto, funcionan mejor y duplican su capacidad. Digo, una planta de bajo grado de mecanización con modelo de separación diferencial duplica su capacidad de eficiencia y demás. Después el tema yo valoro mucho lo que se hace digo, de abajo para arriba, por decirlo de una manera, de instancias, participación, pero a ver, pero no le quitemos la responsabilidad al Estado porque si no tenemos un problema, ¿sí? Quien debe proveer la información en formato amigable, Ley 104 de Acceso a Información Pública Ambiental. Quien debe proveer, digo, quien tiene la finanza, porque si no, ¿dónde está ese dinero que se tiran las empresas, el contrato más importante de la ciudad? ¿Cuáles son las campañas de educación, formación, información que hemos tenido como para que uno vea? ¿Qué sé yo? Vos prendés, yo viví muchos años en México. Vos prendés si vos vas a una ciudad periférica de México, todas las ciudades periféricas son free riders de lo que dice la ciudad autónoma. Entonces dice, bueno, de 5 a 6 se saca la basura, todos sacan de 5 a 6 la basura. No sé si me entiendes. ¿Por qué es importante? Porque me atiza. Entonces, yo me tomo muy en serio siempre la educación ambiental, pero no la educación ambiental como el 5 de junio de ver plantar un arbolito y acariciar la cabeza de un chico, nunca he visto una relación tan asimétrica, ¿no? Sí, educación ambiental a todo nivel, pero cualquiera, digo, muchos de ustedes han hecho maestrías y yo, todos nos podemos reeducar y reaprender. Pero me parece que la educación es muy importante, la educación ambiental que tenga secuencia y continuidad para lograr cambios actitudinales. Y el otro tema es la economía, porque esto es muy costoso. Sí, es muy costoso. Y aparte, extrapolar tecnologías sin probación, sin tener la eficiencia que funcionen, sin saber los costos, como sellos de goma adaptables a cualquier dimensión humana y social, es complejo. Digo, es complejo, pero sin asustar. Es complejo si alguno, qué sé yo, uno ha estado en un proceso de instalación, de un horno para industriales, que es otra cosa, y qué sé yo, es complejo. Hay que hacer las pruebas, hay que ver, una cosa es aprobar la tecnología, otra cosa es aprobar las pruebas y demás. Cuáles son dónde van a salir los contaminantes, de dónde van a ir, cuál es el modelo de dispersión de contaminantes, cuál es el modelo meteorológico, qué pasa si esto pasa, no sé si me entendés. Cosas que, insisto, tampoco es un tema de tecnología y de conocimiento que me preocupe en la República Argentina porque hay mucha capacidad, pero yo noto como un retroceso de, de, de entender los temas ambientales, darle volumen, darle presupuesto, no presupuestos a consultora para que hagan lo que tiene que hacer el Estado y después se tome o no se tome. Digo, formar profesionales, bueno, lo que he aprendido de María Angélica sobre el volado y la formación de profesionales, creo que, digamos, puedo escribir un libro. Pero lo que sí importa acá es la valorización de la dimensión, de lo que implica una gestión real de temas ambientales, ¿sí? De confort térmico. Digo, son temas que se nos vienen. O sea, ya están acá, ya están instalados, ya están. Independientemente de lo que imaginemos después
y de la percepción que la sociedad tenga. Me parece que en este momento, como cualquiera dice cualquier cosa, ¿sí? Entonces los problemas complejos parece que tienen soluciones simples, ¿sí? Entonces van a decir, solamente alerto, alerto sobre lo que imagino, como estoy imaginando, lo que dijo el jefe de gobierno hace un año, estoy diciendo lo que dijo el jefe de gobierno la semana pasada, de continuar este proceso y de continuar este gobierno, naturalmente uno puede imaginar ese escenario. Insisto, me parece formidable la actividad de lo cercano, lo concreto de las comunidades, esto y el otro, pero el Estado es responsable, ¿sí? El Estado es el responsable, es el que tiene la obligación, es el que tiene los presupuestos, es el que, digo, es el responsable. No sé si te contesté. Tengo a Laura, creo. Y gracias por la pregunta. Laura, sí, Laura. Laura, ¿me escuchás? Di- Ahora, ¿ahí Ah, me escuchan? Sí. perfecto. Bueno, buenas noches. En Buenas noches. realidad coincido muchísimo con lo que has mencionado. Yo soy médica veterinaria, inclusive docente en la Facultad de Veterinaria, en la Cátedra de Aguas y Contaminación Ambiental también. Bueno, el tema comparto con parte de la gente. Yo vivo en el barrio de Caballito, o sea, lo llamo la triple frontera. Es Comuna 7, Comuna 6, Comuna 5, Ujú, porque es San Juan y Avenida La Plata. Acá te explico. Está fantástico. Yo mi consultorio lo tengo en Parque Chacabuco en la Comuna 7. Siempre he vivido ahí, pero bueno, por un tema de salud tuve que pasarme acá a casa de un familiar, al departamento, cosa que siempre he vivido en casa. Y te explico. En San Juan al 4300 está todo muy fantástico, los contenedores grises, hay contenedores verdes, el camión, cómo pasa, levanta los tachos. Voy a hacer una crítica. La higiene de los tachos es por fuera. A mí me da la impresión que lo que le está faltando, y esto no es una gestión tuya, sino que es una gestión, sí, del jefe de gobierno, ujú. eh, higienizar los contenedores por dentro. Porque te cuento algo que yo he visto la semana pasada. Pasó el camión, levantó el camión todo eléctrico que levanta el contenedor en el aire. Cuando abre la tapa, no solamente cayó la basura, había un indigente dormido adentro y cayó arriba del camión de basura. ¿Me explico lo que te quiero decir? Tiró Sí, la basura con el tipo arriba y empezamos, yo estaba en el balcón, en un segundo piso, y yo empecé a los gritos. Y se dieron cuenta, bueno, sí, se fue caminando. Bueno, nosotros tenemos un verdulero acá al lado del edificio, sin ofender a la colectividad boliviana. El tipo deja alrededor de los contenedores recién lavaditos, impecables, las cajas de cartón. Todos los días lo mismo. Estamos frente a la iglesia y al colegio de San José de Calasanz, o sea, y una escuela pública también hay enfrente en Avenida La Plata y San Juan, en la cual pasan cualquier cantidad de chicos. Vos no podés, ni los encargados de los edificios de la cuadra pueden llevar las bolsas de basura al contenedor porque este verdulero lo llena de cajones. O sea, puede contratar a un cartonero y darle todos los cajones, los cartones aplastados. Puede contratar al camión del gobierno de la ciudad y decirle, vení, pasa a tal hora y te llevas toda la basura mía, pero no llenar los 3 contenedores que hay en la cuadra, pasando tantos alumnos escolares, y que
los encargados no pueden tirar las bolsas de basura bien recicladas, bien divididas como corresponde, las bolsas verdes, todo lo que se ha hablado. Porque este tipo agarra y llena todos los contenedores. Yo la verdad que no lo entiendo. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿no cabría alguna opción de implementar una multa, de multar al que no se comporta de la puerta de su edificio o de la puerta de su casa hacia el exterior con respecto a los residuos? Llamémoslo residuos patológicos, pero estos no son residuos patológicos, son residuos ambientales. ¿No sería eh, ¿no habría una opción de poder multar a la gente para que enderezar? Porque que te valga la ignorancia, ¿viste? Porque uno piensa, no la entiende, desconoce el sistema. Entonces, si no la entendés, si te pasás de vivo o si sos un ignorante y no la querés entender, la única forma es tocarle el bolsillo. Yo te pongo una multa y ahí vas a empezar a caminar derechito. No sé, es algo que a mí se me ocurre, porque lo veo acá sobre una avenida diariamente y la verdad es que me indigna. Como también los tachitos que están en las columnas, los papeleros serían los chiquititos, que vos ves que pasan estos tipos, lo arrancan y los dejan tirados. Escúchame, eso es una cuestión de educación. ¿Me explico? Nada más, eso solo te quería comentar. Bueno, Y muy yo creo linda la que, charla. gracias. Creo que todos tenemos nuestras historias mínimas de yo mostré mi esquina y todos tenemos la esquina para mostrar. Pero más allá de sí, seguramente se puede haber contravenciones, se pueden haber multas, pero lo que estamos tratando de rescatar en esta conversación, en esta charla, que el sistema está colapsado. O sea, Sí, no son ejemplos puntuales, sino tenemos un modelo de gestión que está colapsado, que no encuentra solución y que por ahí lo que me gustaría dejar como cierre, o que no es un tema estético, ¿sí? No es un tema no es un tema no es un tema estético, no es un tema que se visite. Estamos hablando de presión de residuos en vía pública, que a partir de 24 horas ya hay contaminación y demás, y empiezan a escurrir esos residuos, están esos lixiviados o jugos de la basura, y se acumulan moscas, ratas, roedores, y empieza un circuito que realmente, más allá de lo estético o lo del olor, ¿sí? Eh, Me parece que requiere una atención. El segundo punto que, 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 que me parece que, insisto en que los problemas complejos tienen soluciones complejas. Eh, es fácil siempre echarle la culpa no a las cooperativas porque trabajan muy bien y son muy ordenados y demás, pero al recuperador informal, al que ve una lata, que busca algo para comer y qué sé yo, es fácil siempre la discusión con el débil, ¿no? Es fácil siempre esta mirada, confundir residuos con seres humanos, independientemente Pero yo lo que considero es que estamos en una situación de retroceso grande. Retroceso que, porque hace 30 años, ¿sí? El concepto de economía circular ni siquiera estaba en la mirada de los demás. El problema era la gestión de residuos, tenemos que barrer bien, limpiar bien, etcétera, etcétera, y disponer bien. Y bueno, podía haber multas a grandes generadores y demás. Ahora ni siquiera estamos cumpliendo con los patrones o los parámetros de sanitarismo argentino de los años 60, ¿sí? Ahí a eso me refiero. Ni siquiera pensar en economía circular, ni siquiera pensar, y cuando lo hacen, porque en algún grado algo tienen que decir, son movimientos espasmódicos que no quedan en nada. Y eso también en ambiente es complicado, porque si vos querés, imaginemos, por ejemplo, imaginemos si María Angélica, que es una persona altamente calificada, que está muy preocupada por los temas ambientales, duda si realmente los verdes van a los verdes y los demás. Imagínate
el ciudadano común que tiene que trabajar, tiene que mantener a su familia, y hay que, por eso yo insistía en, en esto de educación para la acción, ¿sí? Y que tiene que darse con continuidad, y que tiene que, digo, todos podemos aprender, de hecho, digo, qué sé yo, muchos de ustedes han hecho maestría, uno se restablece nuevos conocimientos, nueva información y demás. Pero acá está fallando una forma de ver las cosas y me parece que se va a agudizar. Y la forma sencilla es, bueno, me imagino con más represión, me imagino sacando, inventando, bueno, pensando que los problemas son los del vecino, pensando en todo eso. Y qué es lo que estoy viendo, o sea, no soy un sociólogo, apenas soy un biólogo, pero que me parece que es nítida la posición hacia dónde vamos. Bueno, creo que queda Sebastián. Nuevamente te escucho, Sebastián. Sí, lo último ahí como tomar un poco la respuesta que me has dado con respecto a que estamos notando que hay un- una desarticulación, se está desarmando la gestión que venía funcionando bien, ¿no? Entonces es una decisión puramente política de poder continuar con el modelo. Perdóname, te interrumpo nada más porque no venía funcionando bien, porque si vos ves los parámetros que yo te estoy dando, lejos está de funcionar bien, lejos está de funcionar bien. Inclusive no funcionó bien porque de hecho la salida del salvataje de la termovaloración y forzar la incorporación de termovaloración era porque no cumplieron las leyes, digamos, no invirtieron en eso, no hicieron campaña, en promoción. Digo, es verdad que las metas eran ambiciosas, pero si vos ves, eran metas que daban un tiempo, casi 15 años para el cumplimiento efectivo manteniendo, me puedo decir, bueno, pero entonces si hay un cambio, manteniendo el mismo signo político, me refiero con muchas consideraciones, vos decís, bueno, no hay recursos, el distrito más rico del país. Hay veces que uno podría decir, no, por eso yo insistía en esta como una paradoja, el que se lleva a diciembre a gestión de residuos se burla del que se está llevando a marzo, ¿no? Ujú. Sí, claro, por ahí no me refería por ahí a la gestión toda, sino específicamente lo que tiene que ver con el circuito de todo lo que es el reciclado, de algunas gestiones que sí tienden a un tratamiento que eso pueda tener una revalorización, digo, en eso, bueno, hay experiencias, digo, pero es una decisión no seguir desarrollando eso, no profundizar en eso, y acá se ve que es desarmarlo directamente. Entonces, eso, digo, sí es una mirada. Eh, para la comunidad o para las organizaciones, me parece que eso sí es tomar esa posta, porque hay algo ahí de la comunidad, de cómo se organiza, pero sobre todo de cómo reflexiona sobre estos temas, digo, ¿no? Es algo muy complejo que no es solamente ambiental, sino que también es social, digo, ¿no? Me parece que hay que agarrar a todas las personas, llevarlas ahí y que vean cómo las personas revuelven todos los días en un basural, digo, me parece que hay situaciones que hay que verlas porque hay algo que no estamos viendo, digo, como sociedad, ¿no? Entonces me parece que sobre eso también tenemos que reflexionar, porque no estamos viendo a dónde va, qué implica, eh, nada, y todos los riesgos que conlleva, ¿no? Me parece que eso sí merece una reflexión profunda de las organizaciones que tomen también ese rol de cogestionar con el Estado. Me parece que es un ejercicio que lo hacemos entre las organizaciones, pero que tiene que suceder como el cooperativismo en el 2001, digamos, ¿no? Algo que una masa organizada de la comunidad pueda también participar de la gestión, pero claramente que es sostenida con un Estado, ¿no? Un Estado que acompañe, porque si no es inviable. Eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En términos económicos y políticos sobre todas las cosas. Pero me parece que tenemos ahí un rol nosotros las organizaciones, en términos de educación, de reflexionar sobre este tema. Sí, claro, por supuesto, en un contexto muy desfavorable, ¿no? Eh, la, la- la- digo, la sensibilidad social tiene un umbral bajo en cuanto uno ve la televisión, qué sé yo, digo, y ve si un médico que cobra 700.000 pesos tiene que explicar que, que, que no se lleva el dinero y que está salvando chicos con cáncer. Digo, si vos llegas a ese límite para cosas, difícilmente con miradas aporofóbicas están muy de moda en este momento, difícilmente puedas contener la comunidad. Sí, yo creo que independientemente de eso, que ya es compartir sensibilidades,
y la charla tiene más que ver con, con mi rol técnico de experto en gestión de residuos, me parece que está fallando y mucho. Y me parece que acá hay que modificar los patrones de, de generar políticas públicas. ¿M? Porque lo que no está funcionando, no está funcionando y hay como una decadencia del sistema y eh, me parece que es de alguna manera digo, la sociedad esto lo visibilizó, lo tiene en consideración, me parece que está en la consideración de las personas. Hace 2 años yo hice una encuesta del Centro de Estudio Metropolitano y le preguntamos los temas más relevantes de las personas, de las comunidades, los temas ambientales, qué le interesa el otro, ¿no? Primero salió el tema de gestión de residuos sólidos urbanos, segundo el acceso al espacio verde, ¿no? No salía mucho de ahí, y después manutención del espacio verde, ¿no? Esta idea de que voy a la plaza con, con mi hija, mi nieto y qué sé yo, y encuentro una botella rota, una jeringa o lo que sea. Esos son los temas, para serte honesto, esos son los temas que, por lo menos los que le han relevado las encuestas que hemos hecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tema de fondo es que no están cumpliendo la ley. El tema de fondo no está cumpliendo la ley. Entonces, eh, podemos estar charlando qué nos parece, qué nos parece, pero me parece que la discusión de fondo es esa. La Comisión de Seguimiento de Ambiente no está cumpliendo. Eh, la verdad que la ley de economía circular es como una cosa así, no imprime nada. Sí, los programas no generan nada. Inclusive cuando uno lee Buenos Aires BA, el Buenos Aires Circular, qué sé yo, yo tengo el documento, que lo hizo un conocido mío, por lo cual conozco y lo conozco. No está mal, pero no sé, en la práctica no. Entonces, tuviste un diagnóstico, que generaste el otro, que hiciste una consultoría con Cepalio, necesitas otra consultoría para ver qué vas a hacer con los próximos 20 años de los residuos, qué sé yo, no sé si me explico. Como que no hay ninguna apropiación por parte del Estado o de formación de capital humano o de esa persona que, desde el barrendero que necesita poner bolsita verde y qué sé yo, explicarle que no, que sería un promotor ambiental, hasta el rol de las cooperativas, el rol de digo, los ciudadanos y demás. Y también, digamos, a los grandes generadores deberían seguírselo más, multárselo más. Yo no estoy en contra de eso. Pero me parece que eh, debemos entender y de cara al código ambiental, con esto cierro, María Angélica, que esto para mí es un paquete normativo, históricamente la ciudad tenía, dentro de la ley 104 que tenía el reporte ambiental anual, ¿sí? El reporte ambiental anual. El problema es que el reporte ambiental anual de alguna forma se prostituyó y se transformó como un libro de gestión anual, como si una propaganda de las cosas que hago, todo pongo lo que me va bien, qué sé yo, estoy el otro, y no tengo indicadores, no tengo, no tengo las cosas muy poco monitoreo, yo creo en países o en comunidades con estadísticas, yo creo muchas estadísticas, creo mucha información, porque inclusive si te equivocas no podés torcer, digamos, ¿no? Torcer el destino y demás, pero sin una evaluación ex ante una esposa es imposible hacer cualquier cosa. Bueno, me parece que ya hablé mucho, ¿no, María Angélica? No, podemos seguir, pero no hay más manos levantadas. Y con respecto a esto que decís, bueno, es el tema, el objetivo es ese, ¿no? Que la gente conozca, sepa, tenga conocimiento y de esa manera pueda exigir el cumplimiento de la ley fundamental. Por eso, a mí lo que me preocupaba con esto del código ambiental es que no termine siendo una expresión de deseos, como es el plan climático, el plan de acción climática 2050 o algunos esbozos de proyectos de código ambiental que he leído por ahí. Que no termine siendo una expresión de deseos, porque sin indicadores verificables en el tiempo, como pretendía hacer la ley de basura cero, no sirven, no se quedan ahí. Así que te agradezco muchísimo que hayas participado de este ciclo de charlas. Por ahora es la última, veremos si después del Mundial hacemos algo más, pero te agradezco mucho porque necesitamos de personas así, que hablen con conocimiento, con experiencia
Y no solamente es una opinión, hay fundamentos en esto que vos trajiste acá. Así que te agradecemos un montón, Pablo. Muchas gracias a ustedes por invitarme y a disposición. Bueno, será hasta pronto. Gracias a todos y a todas.